Listo. Hola profesor, nosotros somos estudiantes del curso de dinámica, el cual se nos ha pedido desarrollar un proyecto en el cual el tema es problema de conservación de la energía resuelto por computadora. Los miembros e integrantes de este grupo son Alexander Granda, Alex Chafla, mi persona Raymond Castillo, el cual nos ha pedido resolver el ejercicio número 12 que consta del funcionamiento del rotor de un helicóptero. El ejercicio dice así: el momento de inercia de masa del rotor del helicóptero, puede subir un poquito por favor, del helicóptero en 400 lug-pie parte del reposo en T igual a 0. El motor ejerce un par constante de 500 pie-libra y la resistencia aerodinámica ejercida es un par de magnitud 20 velocidad angular al cuadrado pie-libra, donde W es la velocidad angular del rotor en radianes sobre segundo, con una variación de t igual a 0.2 segundos. Halla la posición y la velocidad angular del rotor para los 5 primeros incrementos de tiempo. Compare sus resultados de la velocidad angular con la solución cerrada, o sea, con la solución que obtenemos a partir del software. El objetivo general es modelar el desplazamiento y velocidad angular de un rotor de helicóptero aplicando los conocimientos de cinemática de cuerpos rígidos y mediante el uso de software. En este caso nosotros utilizamos MATLAB. Los objetivos específicos es analizar la cinemática de velocidad y aceleración planar que hay detrás de un cuerpo sólido rotacional. El segundo objetivo específico es obtener el desplazamiento angular del rotor del helicóptero durante los 5 primeros incrementos. Con respecto al marco teórico, se tratan algunos temas, como es la inercia de un cuerpo, el cual es uno de los principales conceptos de la física, en particular en las leyes de Newton y el concepto de masa. La inercia es una propiedad intrínseca de la materia que se manifiesta en la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento o de reposo cuando no hay fuerzas externas sobre él. Es uno de los pilares centrales de la mecánica clásica y está contenido dentro de la primera ley de Newton, también conocida la ley de inercia. Otro tema también que se toma, que está envuelto en este ejercicio, es la cinemática de cuerpos rígidos, el cual es una rama de la mecánica que se enfoca en el estudio del movimiento de objetos sólidos que mantienen una forma constante, es decir, que no sufren deformaciones al ser sometidos a fuerzas externas. Lo que es el diagrama de cuerpo libre es una de las formas de representación de las fuerzas externas que interactúan con un cuerpo rígido. ¿Cuál es la importancia de esta gráfica? Es porque nos permite visualizar de una mejor forma o de manera gráfica cuáles son los fenómenos físicos que interactúan o qué es lo que perturba esas fuerzas o fenómenos al cuerpo. A su vez, también tenemos el diagrama masa de aceleración, que es el que nos permite cuál es el movimiento efectivo que hace la partícula o la dirección del movimiento. El principio y funcionamiento del helicóptero, que es el que justamente se basa el ejercicio que tenemos que resolver, es sobre el rotor de un helicóptero. El rotor es nada más y nada menos que el eje guía que permite desplazar de manera horizontal y vertical al cuerpo rígido que vendría a ser el helicóptero. Este, a su vez, tiene aspas, alas o palas, que son las que le dan la fuerza de empuje hacia arriba. Y justamente esto tiene que ver con el ángulo de ataque que tenga esa pala. A mayor ángulo de ataque tenemos una mayor fuerza de sustentación. Es directamente proporcional. El procedimiento teórico para poder calcular la velocidad angular y aparte el desplazamiento angular que va a tener el rotor va a ser sobre el principio de Allenberg, en el cual se tiene que hacer una sumatoria y una igualdad de los momentos externos igual a los momentos efectivos. Ya sacando la velocidad angular podemos obtener el desplazamiento angular y a su vez hacer una conversión a revoluciones, ya que tenemos en radianes. Y en la parte experimental, en el software, hay que escribir y redactar ese código para poder que la persona o el usuario que quiera
intentar realizar el ejercicio, lo haga de manera directa, ya que el código tiene que correr bajo la cantidad de n iteraciones o incrementos que tiene que tener el ejercicio. Los equipos utilizados durante la práctica fue una laptop para poder tener el programa de MATLAB, escribir el código y que este código a su vez funcione y que corra. Una tablet en el cual utilizamos de manera digital para poder realizar el ejercicio. Y los libros de la materia dinámica para poder entender cuáles son los fenómenos físicos. Bien, en base a lo mencionado por mi compañero con respecto al procedimiento, una explicación más detallada de lo que se analizó en el ejercicio, tenemos que los datos lo que nos dan en el problema son la inercia del rotor en slug por pie cúbico, ft cuadrado, que diga, el momento que ejerce el rotor y el momento del aire que se opone al movimiento del rotor. Aquí tenemos un delta t de 0,2 segundos, que son lo que nos da el problema para hacerlo en intervalo de 5 incrementos de tiempo. Es decir, 0,2, primer incremento, 0,4, segundo incremento, 0,3, hasta el quinto incremento. Bueno, aquí realizamos el diagrama de cuerpo libre, como pueden observar, y acá realizamos el diagrama más aceleración. En base a lo mencionado por mi compañero, se realizó las respectivas modelos, representación, se lo modeló como un círculo al rotor para que se pueda entender de una mejor manera. Se aplicó sumatoria de momentos en el punto O, es decir, en el centro, igual a inercia por alfa, la inercia del rotor. Se aplicó aquí el momento del aire, el momento del rotor, igual a I por alfa. Luego acá, aplicando ecuación cinemática para rotacional, podemos de aquí, como sabemos que parte del reposo, la velocidad angular, que es igual a la velocidad angular inicial más alfa por t, por el tiempo, como parte del reposo nos queda que alfa es esto que está aquí, omega sobre t, y esto se reemplaza en la expresión que hemos acá detallado. Del mismo modo, para el ángulo, que es igual al desplazamiento del ángulo, como parte del reposo, se lo pone como 0 y aquí tenemos la expresión. Teta es igual a un medio de omega final por tiempo. Estas dos expresiones se reemplazan en la ecuación general que hemos acá calculado y nos da una ecuación cuadrática en términos de omega al cuadrado, es decir, de la velocidad angular al cuadrado. Esto es una ecuación, entonces se lo puede resolver prácticamente con pura matemática común. Entonces, sacando las raíces, obviamente nos da un valor positivo y otro negativo. Entonces, tomando aquí, como es sacando omega, reemplazando t en cada uno de estos incrementos de tiempo, de 0,2, 0,4, 0,6, hasta un segundo que llega al quinto incremento, podemos despejar la velocidad angular de cada uno. Sale 0,24, aquí están los valores, y del mismo modo podemos también calcular, como tenemos omega, podemos calcular teta y en radianes y acá en revoluciones, el desplazamiento que ha tenido el rotor. Ya. En lo que respecta a cálculos computacionales, en base a lo resuelto anteriormente, esto de aquí se lo puede entender de una mejor manera haciéndolo en MATLAB, en un programa, en un software por computador. Entonces aquí tenemos ecuación cuadrática para los incrementos de tiempo del helicóptero. Tenemos aquí delta t, que va a ser nuestro valor de entrada, n input, que va a ser el número de incrementos, en este caso es 5, porque el ejercicio nos pide 5 incrementos, y delta de 0,2. Aquí tenemos lo que es el vector tiempo, vector velocidad angular, vector posición angular. Estas tres líneas de código son los que, digamos, respectaría los valores de tiempo, la velocidad angular y la posición angular en MATLAB. Entonces, aquí tenemos una iteración. Aquí tenemos lo que es el tiempo, que es igual al tiempo más delta t, que va a incrementarse cada 0,1 segundos, ya que tenemos las raíces x1 y x2. Aquí tenemos lo que es el valor que nos va a plotear en la pantalla, y acá tenemos lo que es también la velocidad angular. Más acá abajito, al último, tenemos lo que es tres líneas de código
antes del código que dice end, que estas aquí van a guardar esta información en las 3 líneas de código que están en la 4, 5 y 6, y nos va a formar la respectiva tabla. Entonces, para proyectarse por pantalla, aquí está this de cada uno de estos vector tiempo, vector velocidad angular y vector posición angular. Display, estos 3 valores se van a plotear. Bien, ¿qué digo a mostrar por pantalla? Aquí se puede apreciar, cómo se dice, lo que se ha ingresado. Cálculos computacionales. Ingresa el de 0,2, ingresa el número de incrementos de 5, y aquí está. Cálculo número 1, tenemos aquí un tiempo de 0,2494. No, perdón, la velocidad angular de 0,2494. Acá está la posición y acá está la revolución. Así mismo, para cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, cálculo 5, y aquí está la tablita. En la parte de gráficas se agregó estas 4 líneas de código que lo que simplemente hacen es un ploteo de los valores que hemos imprimido por pantalla. Aquí se ve para los 5 incrementos de tiempo. La gráfica número 1. Aquí tenemos una gráfica número 2 que se ha realizado para 500 incrementos de tiempo, donde que se puede apreciar de una manera más exacta cómo tiende lo que es la velocidad angular. En la siguiente gráfica tenemos otra, pero ahora de tiempo versus posición angular, donde aquí se puede apreciar una curva del mismo modo en 5 incrementos de tiempo, una, digamos, semicurva, pero si lo incrementamos a 30 incrementos de tiempo, se logra apreciar que comienza a formarse una línea recta, de lo que al principio es una curvita. Ya, con respecto a los resultados, con lo mencionado anteriormente por mi compañero, lo que se realizó fue plasmarlo en una tabla resumida, ordenada, donde están los 5 incrementos de tiempo con las respectivas velocidades angulares, con la posición angular tanto en radianes como en revoluciones. Ahora bien, para el análisis de resultados, nosotros al realizar el cálculo de la velocidad angular en cada uno de los 5 incrementos de tiempo, como se pudo ver, se realizó las diferentes gráficas para visualizar, se puede visualizar también que, aunque no es del todo lineal, pero tiende a hacerlo en los 5 incrementos de tiempo. Y en los 500 podemos ver que después de cierto tiempo empieza a generarse una curva. Pero tomando exactamente estos 5 incrementos de tiempo, se puede analizar que la tasa de cambio de velocidad angular tiende a ser constante. Esto podría implicar un movimiento angular que experimenta una aceleración angular constante, que está generando el rotor del helicóptero. Esto implica que o está ganando o está perdiendo velocidad angular, debido a que es una constante lineal, pero como es positiva, entonces está ganando una aceleración angular a medida que pasa el tiempo. Al obtener los resultados con respecto a la posición angular, también se puede realizar que se puede ver en la gráfica que genera una curva. Cuando se hace con los 500 incrementos de tiempo, vemos que tiende a ser lineal, y esto está correlacionado con lo anteriormente explicado, ya que si la posición angular del rotor está cambiando de manera constante en relación con el tiempo, esto implica que el rotor está experimentando un movimiento angular uniforme. También para analizar un cuerpo sólido rotacional, en este caso el rotor de un helicóptero, con el análisis ya previo, en el que la aceleración y la velocidad angulares tienden a ser lineales, significa que tanto la magnitud de la velocidad angular como la magnitud de la aceleración angular están cambiando de manera uniforme con el tiempo. En un movimiento planar, se puede explicar que tanto la velocidad como la aceleración tangencial también cambiarán con el tiempo. También se puede decir que
Aunque las gráficas no son completamente lineales, exhiben tendencias hacia la linealidad durante los intervalos de tiempo considerados en las gráficas. Esto es una indicación importante de las propiedades del movimiento angular que se está analizando y sobre los principios aplicados referente a la cinemática rotacional. También cabe recalcar que para el cálculo de error o incertidumbres, esto se simplifica a cero, debido a que la razón de esta exactitud es ya que se utilizó todas las cifras significativas de las operaciones realizadas en la parte de los cálculos teóricos. Y por otro lado, en la parte experimental se lo realizó en MATLAB, donde el programa realiza las debidas iteraciones del caso tomando todos los decimales del problema. La ventaja de usar este software para resolver problemas matemáticos físicos es que nos permite tener un valor exacto donde el error humano no está presente. Y esto permite suprimir los diferentes errores sistemáticos que la gran mayoría de los casos es provocada por la persona. En conclusión, se puede decir que si el proyecto se lo hubiera realizado de manera experimental, tomando en cuenta muchos factores ambientales o componentes de desgaste, se obtendría un valor diferente al de cero en el error porcentual. En este caso, se trabajó con condiciones ideales. Y para finalizar, tenemos como conclusiones de todo lo que se realizó con respecto al problema es que se modeló el desplazamiento y velocidad angular de un rotor de helicóptero aplicando conocimientos de cuerpos rígidos y que la tasa de cambio de la velocidad angular y el desplazamiento debe ser constante, lo que sugiere una aceleración angular constante. También se analizó la cinemática de velocidad y aceleración planar que hay detrás de un cuerpo sólido rotacional y se determinó que si la velocidad angular como la aceleración angular cambian uniformemente con el tiempo, estos cambios influirán en las velocidades y aceleraciones tangenciales en puntos específicos del cuerpo. También se obtuvo el desplazamiento angular del rotor del helicóptero durante los 5 primeros incrementos y se examinó que la gráfica frente al incremento de los 5 tiempos tiene una tendencia lineal, lo cual sugiere que el rotor está experimentando un movimiento angular uniforme. Gracias.